Gracias por la aclaración. Ya estamos grabando. Entonces les decía que algo tan sencillo, tan rutinario, tan normal como es ir al sanitario a realizar nuestras necesidades, la defecación o ir a orinar, que es algo que nosotros lo vemos como rutinario, como natural, y siempre vamos a buscar un lugar encerrado, con acceso a agua potable, que tenga un excusado adecuado, donde se depositen las necesidades y se dispongan adecuadamente. Bueno, hay lugares geográficos en los cuales esto no sucede. Y hay un término en inglés que es un poco grotesco, pero que es la realidad en otras latitudes, en otros países, que es open defecation, o sea, defecar al aire libre, defecar no en un excusado. Entonces son cosas, son prácticas de salud pública que nosotros damos por sentado, pero que en lugares en los cuales no se puede llevar a cabo, en ciertos países del África septentrional, que tienen condiciones socioeconómicas muy duras, ciertos países asiáticos que tienen una inmensa cantidad de gente, por ejemplo en la India, es muy común que haya open defecation, o sea, defecar al aire libre, y vemos que ese tipo de prácticas, por la falta de condiciones socioeconómicas adecuadas, ese tipo de prácticas inmediatamente impactan la transmisión de enfermedades. Entonces vean que constantemente hacemos y realizamos un montón de prácticas que nos permiten controlar a los microorganismos. Vean que también el control de microorganismos tiene un aspecto fundamental para prevenir la contaminación o proliferación de organismos perjudiciales, por ejemplo, a nivel de industria. Entonces, a nivel de industria, de dispositivos médicos, de industria alimentaria, de una gran cantidad de aspectos industriales, es fundamental implementar medidas de control de microorganismos. Algo tan sencillo como, por ejemplo, agregarle un aditivo antihongos a la pintura que utilizamos para pintar casas de habitación, edificios de trabajo, qué sé yo. Ese aditivo que tiene una actividad antimicótica tiene una repercusión importantísima porque en un país tropical como Costa Rica, que tiene una altísima humedad, es muy frecuente que haya la proliferación de hongos por todo lado. Y se hace fundamental utilizar pintura con aditivos contra el crecimiento de hongos. Pintura antimicótica. ¿Ok? Y entonces vean que en el aspecto industrial también es fundamental contar con estrategias para el control de microorganismos. Y por supuesto, en ese contexto, es fundamental el control de microorganismos para prevenir el deterioro o destrucción de materiales por estos. Los que tuvieron la oportunidad de ir a la práctica se dieron cuenta que con solo crecer bacterias por unas 18 horas ya se comienza a generar una fetidez, un olor desagradable muy marcado. Y eso son solo 18 horas. ¿Por qué? Porque los microorganismos crecen de una manera descontrolada, acelerada, y son realmente los que participan en el proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces, obviamente, por un lado, en la naturaleza es importante la participación de microorganismos para estos procesos. Es fundamental que la materia orgánica sea descompuesta por parte de los microorganismos. Pero por otro lado, en ciertos contextos quisiéramos prolongar esta acción de deterioro por parte de los microorganismos para que no nos vayan a dañar, no nos vayan a alterar productos industriales de consumo humano, por ejemplo. Entonces vean que tenemos una gran sombrilla en la cual vamos a necesitar estrategias para el control de los microorganismos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué definiciones son importantes en ese contexto? Vean estas tres definiciones que tenemos acá. Por un lado, vamos a utilizar el término de esterilización, ¿verdad? Esterilización. ¿Y cuándo nos vamos a referir a este proceso de esterilización? Vean lo que dice. Esterilización es la eliminación o muerte de todos los microorganismos que contiene cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, la esterilización es cualquier proceso que elimina cualquier rastro de vida
sobre un objeto en particular. Por ejemplo, si yo tomo este lapicero que están viendo ustedes acá, vamos a poner la cámara, ven este lapicero, y vean que el compañero nos acaba de ejemplificar con el caso de la hormiga, como la hormiguita venía caminando y dejaba un rastro de microorganismos. Así está este lapicero que tiene una forma normal, la tapa de este lapicero, un teléfono celular, cualquier objeto que ustedes se encuentren a su alrededor va a tener bacterias asociadas a ese objeto. Entonces, cualquiera de estos objetos no está estéril. ¿Por qué? Porque tiene en su superficie seres vivientes, microorganismos asociados a la superficie de esos objetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podría hacer yo que este lapicero estuviera estéril? Bueno, tendría que someterlo a algún proceso físico, químico, para hacer que todas las bacterias que están en esta superficie se eliminen. Y si yo logro demostrar que este lapicero no tiene ningún rastro de bacterias, ningún rastro de microorganismos asociados a su superficie, entonces en ese momento voy a decir que este lapicero está estéril. Entonces, impregnémonos ese concepto porque vamos a ver que va a diferir de otros estados. Una cosa es utilizar procedimientos para disminuir la carga bacteriana y otro es totalmente dramático, totalmente drástico, que no deja ningún lugar a dudas, el cual es la eliminación completa de cualquier rastro de vida libre de la superficie de un objeto. Entonces, cuando hablamos de esterilización, es eso, radical, eliminar totalmente de la superficie de cualquier objeto animado o inanimado, eliminar cualquier rastro de forma de vida. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, vean, la esterilización, sea cual sea, va a ser esterilización si logra destruir todas las formas de vida microbiana. Entonces, ahí vamos a estar hablando de esterilización. Ok. Vamos a tener estos dos conceptos. Entonces, vamos a tener desinfectantes y vamos a tener antisépticos, que son dos conceptos parecidos en cuanto a su acción, pero diferentes sobre la superficie en la cual actúan. Entonces, ¿qué es un desinfectante? Un desinfectante es un agente, o sea, alguna sustancia, algún líquido, algún gas, que yo no diría, aquí la definición dice elimina, pero yo corregiría, diría que disminuye, porque si fuera eliminar sería un agente esterilizante. Vamos a corregir acá esto de una vez, porque no quiero que se preste para confusiones. Vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ver, desinfectante que disminuye. Ok, ya lo corregí. Excelente. Ya lo corregí, pero ya se me descuadró todo. Deme un chance. Disminuye la carga. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí. Un desinfectante es un agente que disminuye la carga microbiana total sobre superficies inanimadas, tales como habitaciones, la superficie de un escritorio, la superficie de un sanitario, un lavaplatos, qué sé yo. Mata las formas en desarrollo, pero no las esporas resistentes de microorganismos patógenos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un desinfectante, hablamos de un líquido, generalmente, que vamos a aplicar sobre una superficie inanimada con el objetivo de disminuir la carga bacteriana. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de desinfectante en base a esta definición? ¿Alguien ha Lysol, utilizado? A ver, Luis. el Lysol. El Lysol, perfecto. El Lysol, el Sanipine, todas estas sustancias que vienen con diferentes colores y aromas que venden en los supermercados y que utilizamos, por ejemplo, una vez que lavamos una refrigeradora, que la estamos limpiando. Entonces lo mandan a uno a lavar la refrigeradora, que la remover con agua y jabón, toda la materia orgánica,
Después de que uno lava y enjuaga, uno toma un trapito, le echa un desinfectante, que puede ser un Sanipine, por ejemplo, un Tronex, y uno lo pasa por la superficie de la refrigeradora, por ejemplo, ¿ok? O la superficie de un excusado que uno está lavando. O uno puede limpiar el piso, primero lo barre, después lo limpia con el trapo, y después empapa un trapo con Tronex, con Sanipine o cualquiera de estas sustancias, uno lo pasa al piso, y uno ahí no está esterilizando, uno elimina cierta cantidad de bacterias y bastantes bacterias, pero uno no elimina cualquier rastro que haya de vida sobre esa superficie. Ese material que uno utiliza es un desinfectante. ¿Ok? Una definición muy importante. Y tenemos algo muy parecido, que es un antiséptico, que es un agente que controla y reduce la presencia de microorganismos, pero sobre seres vivientes, sobre nuestra piel, sobre mucosas, solo se aplica en forma externa, ¿verdad? Entonces, vean que cuando hablamos de desinfectante y de antisépticos, en términos generales tienen la misma función, disminuir la carga bacteriana para intentar bajar la carga bacteriana, obviamente de microorganismos patógenos, pero es una estrategia general que actúa sobre cualquier microorganismo, pero en ambos casos no es una eliminación completa, no es una esterilización. Y la única diferencia desde el punto de vista conceptual entre un desinfectante y un antiséptico es que el desinfectante se aplica sobre superficies inanimadas y el antiséptico se aplica sobre seres vivos, sobre la piel, sobre mucosas. ¿Ok? ¿Alguien conoce algún ejemplo de antiséptico? ¿Algún ejemplo de antiséptico? ¿Alcohol en gel? Alcohol. El alcohol en gel, muy bien. ¿Qué más? Yodo, ¿alguien ha utilizado yodo? ¿Verdad? Uno se puede aplicar yodo sobre una herida, ¿verdad? Cuando uno se hace una herida, le echan alcohol, le echan yodo, le echan metiolate, una serie de sustancias que son Agua oxigenada, sustancias profe. antisépticas. ¿Cuál? Agua oxigenada. Agua oxigenada, perfecto. Entonces, cuando uno va al dentista, por ejemplo, le agregan un poco de antiséptico para prevenir que en el momento que hacen una extracción de una pieza dental, por ejemplo, se genera una herida y que ahí penetre un microorganismo. Entonces, el antiséptico lo que pretende es bajar la carga bacteriana en un ser vivo. ¿Ok? Entonces, vean la diferencia. Esterilización, desinfección y antisepsis. Muy bien. Ok. Aquí tenemos otras definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de saneamiento, y vean que este es un tema muy afín a la carrera que ustedes están cursando, que es salud ambiental. Cuando hablamos de saneamiento es cuando disminuimos la carga microbiana a un nivel a la cual sea seguro interaccionar con esa cantidad de carga microbiana. ¿Ok? Y uno realiza saneamiento sobre objetos inanimados. Entonces ahí estaríamos en el campo del desinfectante, ¿verdad? Cuando uno habla de un saneamiento es que uno mata 99,9% de las bacterias en crecimiento. Entonces vean que siempre que hablamos de todas estas estrategias de control de microorganismos es fundamental la cuantificación. Vamos a estar cuantificando cuánto le estamos impactando una población microbiana en particular. ¿Ok? Ahora, con respecto a las diferentes estrategias para eliminar y controlar microorganismos, tenemos diferentes estrategias. Tenemos agentes que son germicidas o que son bactericidas. ¿Qué es un agente germicida? Cuando oigan ese término, un agente que es germicida. Un agente germicida o microbicida es un agente que mata todas las formas de los microbios. El efecto mediante el cual actúa es mediante la muerte del microorganismo. Cuando hablamos de un agente bactericida, es lo mismo, es un agente que mata, pero en este caso mata específicamente bacterias. Entonces, esta terminación de la palabra sida, tanto en germicida como en bactericida, quiere decir que mata.
Germicida, que mata gérmenes o microbios. Bactericida, que mata bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que además del mecanismo de matar directamente, ya sea al microbio o a la bacteria, tenemos agentes que no matan, pero que ayudan en el control de microorganismos porque previenen el crecimiento. Hay estrategias que son bacteriostáticas, estrategias que suprimen el desarrollo, que suprimen el crecimiento de las bacterias. Y entonces ahí hablamos de el proceso de bacteriostasis, cuando hablamos de la prevención del crecimiento de las bacterias. ¿Ok? Entonces, los agentes microbianos o agentes antimicrobianos son los que van a interferir en el crecimiento y en la actividad de los microorganismos. Ok. Ahora, poniendo todos estos conceptos y estas definiciones sobre la mesa, tenemos que entrar al concepto de cuantificación. ¿Por qué? Vamos a ver, para uno es muy sencillo ir a la pulpería, comprar un tarrito de Tronex, y aquí no estoy haciendo propaganda para ningún producto, simplemente me estoy refiriendo a alguna sustancia que sea de uso popular con la cual ustedes estén familiarizados. Pero, por ejemplo, ustedes van a la pulpería y compran un tarrito de Tronex, toman una tapita, seguro leen en las instrucciones de la parte de atrás del tarro de Tronex y dice, para utilizar este producto, tome una tapita, la tapita generalmente funciona como un medidor de cantidad, tome una tapita, la diluye en un galón de agua y la aplica por 10 minutos en la superficie que quiera limpiar. ¿Verdad que sí? Probablemente ustedes se han expuesto a ese tipo de estrategias, la cuantificación, la aplicación. ¿Y qué es la sensación que a ustedes les queda? La sensación que les queda es, uy, qué limpio quedó todo. ¿Por qué les queda esa sensación? Porque viene un olor refrescante y el olor le dice, le transfiere a uno la sensación de limpieza. Pero realmente eso es simplemente una sensación. ¿Cómo saben ustedes que quedó limpio? ¿Qué criterio tienen ustedes para saber que ustedes lograron disminuir en forma adecuada la carga bacteriana? ¿Cómo lo saben? Realmente eso se sabe porque los desarrolladores de los diferentes métodos de control de microorganismos tienen que haber realizado previamente curvas, el cálculo de las curvas y el cálculo de la velocidad de la muerte bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Tronex o el Sanipine o cualquiera de estos productos, el Lysol que ustedes compran, previamente a nivel industrial se ha demostrado que en cierta concentración durante cierto tiempo, al aplicarlo sobre una superficie en particular, va a lograr controlar y eliminar los microbios de acuerdo a los requerimientos de saneamiento. ¿Entienden? Entonces, se hace fundamental, y apunten esto porque va a ser un tema recurrente a lo largo de la carrera que ustedes están cursando. Es un tema recurrente que no es únicamente utilizar los productos de saneamiento, no es únicamente utilizar los productos de desinfección y de antisepsis, sino que tienen que utilizarse de acuerdo a las indicaciones, porque esas indicaciones se utilizaron para calcular el poder bactericida o el poder bacteriostático de alguna sustancia en particular. Entonces es importante que esta curva de muerte sea calculada para que nos indique qué tan efectivo es una sustancia en particular. Vean, por ejemplo, que la curva de crecimiento nos da información clave sobre los microorganismos. Nos dice cómo se multiplican las diferentes fases, fase lag, fase log, fase estacionaria y fase de muerte. Y entonces es importante conocer una curva de crecimiento para saber en qué momento podemos aplicar nuestras sustancias que van a intervenir en el control de esos microorganismos, de manera que el control de los mismos sea lo más efectivo posible. ¿Ok? Entonces, aquí seguimos con las definiciones. Tenemos que entender qué es, por ejemplo, la muerte microbiana. Alguien me preguntó al principio de la clase, cuando hablamos de
el potencial, la potencial biopeligrosidad de manipular las placas a las cuales ustedes tuvieron acceso durante la práctica y que posteriormente ustedes se llevaron. Entonces, yo les mencioné que si esas placas se dejaban más tiempo, unas 2 o 3 semanas, eventualmente todas las bacterias iban a morir. Bueno, entonces aquí nos tenemos que cuestionar qué es la muerte microbiana. La muerte microbiana es la pérdida irreversible de la capacidad de reproducción. Entonces hablamos de que una bacteria o un microbio está muerto cuando ya no se puede reproducir. ¿Ok? Entonces, obviamente, uno de los objetivos de los sistemas de control microbiano y los sistemas de control de bacterias tiene que ser llevar a la muerte microbiana. ¿Ok? Entonces vean que cuando una población bacteriana se somete a un proceso de esterilización, hay una disminución progresiva de la población bacteriana. Es como agarrar a una población y empezar a someterla a un proceso que elimina a esa población. Y vean que la muerte microbiana sigue un comportamiento exponencial. ¿Qué significa? Que si usted tiene un agente microbicida, usted tiene un agente bactericida, tiene cualquier tipo de agente que está induciendo la muerte, usted comienza rápidamente de manera exponencial, y cuando hablamos de exponencial es una multiplicación que no es geométrica, sino que usted disminuye la mitad de la población por unidad de tiempo. Si usted tiene un agente microbicida, por ejemplo, que cada minuto le disminuye la mitad de la población, en el primer minuto tiene la 50%, en el segundo 25%, en el tercero 12,5%. Esa es una progresión exponencial. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, aquí una progresión exponencial que tenemos para un agente en particular. Esto es una progresión teórica, donde tenemos unidades de tiempos, tenemos los sobrevivientes, tenemos los muertos por unidad de tiempo, ¿verdad? Y los muertos acumulados. Aquí tenemos, en este ejemplo graficado, tenemos un agente que está controlando los microorganismos, los está eliminando por un factor de 10 por unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que pasa una unidad de tiempo, 1, 2, 3, 4, tenemos una disminución de a 10 veces, a la 10ª parte de la población original. Véanlo acá. En el tiempo cero tenemos 1.000.000 de microorganismos. Es un ejemplo totalmente teórico. Tiempo cero tenemos 1.000.000. En el tiempo 1 vamos a tener la 10ª parte, 100.000. En el tiempo 2, 10.000. En el tiempo 3, 1.000. Y así sucesivamente. Vean que es exponencial. No es que por cada unidad de tiempo vamos a eliminar la misma cantidad de bacterias. Por ejemplo, si fuera geométrica la progresión y por cada unidad de tiempo se eliminara 1.000 bacterias, entonces al tiempo 1 tendríamos 999.900 bacterias vivas. ¿Ok? La diferencia entre 1.000.000 y 1.000. ¿Ok? Y al tiempo número 2, 1.000 menos. Y al tiempo número 3, 1.000 menos. Y así sucesivamente. Si fuera geométrico, cualquier método de control de microorganismos sería extremadamente lento de funcionar. No, tiene que ser exponencial. Que se mate, por ejemplo, el 90% de las bacterias por unidad de tiempo. Vean las muertes cómo se acumulan. Entonces, en la primera unidad de tiempo usted mata 900.000 bacterias, poniendo que sea un método bactericida. En la segunda unidad de tiempo usted mata 90.000. ¿Por qué? Porque están matando ya no el 90% de 1.000.000, sino mata el 90% de 100.000. Entonces ahí tiene una estrategia diferente, ¿verdad? Un número absoluto diferente. Aunque mató el 10%, en cantidad absoluta va a variar. Y así sucesivamente. Por ejemplo, del tiempo 2 al tiempo 3, usted eliminó 9.000 bacterias. Tenía 10.000, eliminó 9.000 y le quedaron 1.000 presentes. ¿Ok? Aquí tenemos la muerte acumulada, que es las que vamos matando en total. Vean que el primer bombazo se lo lleva en la primera unidad de tiempo, matamos 900.000. Pero ya en la segunda unidad de tiempo pasamos a 290.000,
después a 999.000 y así sucesivamente. ¿Queda claro? Entonces, primer concepto fundamental es que los procesos bactericidas o los procesos microbicidas van a matar siempre un porcentaje constante. Se hace porcentaje 5%, 10%, 50%, 90%. Y por lo tanto, la progresión va a ser exponencial. ¿Queda claro? Y entonces vamos a tener esta curva. Aquí podemos graficar, digamos, para todos los productos industriales que se generan con el objetivo de controlar microorganismos, vamos a poder generar, vamos a poder realizar una curva en la cual podemos graficar en el eje de las X el tiempo de exposición al agente y en el eje de las Y el logaritmo del número de sobrevivientes. ¿Por qué el logaritmo? Pues es un logaritmo con base a 10. No sé si están familiarizados con esta notación científica. ¿Están familiarizados? Sí, por ejemplo, ¿qué es 10 a la 1? Aquí lo que tenemos es el exponente. 10, 10 a la 1, ¿cuánto es? 10, 10. 10 a la 2, 100, 100. 10 a la 3.000, 10 a la 4, 10.000 y así sucesivamente. Entonces, por eso aquí tenemos logaritmo. Este 1 no significa un 1, es 10 a la 1. Aquí tenemos el 1 significa 10, el 2 significa 100, el 3 significa 1000, el menos 1 significa 0,1, el menos 2 0,01 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto es una progresión logarítmica. Hay una diferencia de 10 entre este y este, de 10 entre este y este, de 10 entre este y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener graficados el logaritmo, o sea, unidades de diferencia de 10, de el número de sobrevivientes, cuántas bacterias, cuántos microbios nos están sobreviviendo. ¿Ok? Y tenemos el tiempo de exposición a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos graficarlo. ¿Cómo podemos hacer ese experimento? Bueno, ya que hicimos una práctica de laboratorio, yo creo que a ustedes se les puede hacer un poco más cercano pensar en el hecho de que uno puede tener una población particular de bacterias, por ejemplo, si hablamos de bacterias, someterla a un agente que queramos utilizar para matar las bacterias y cada cierto tiempo estar contando, cuánto disminuye la población de bacterias. Entonces, agarramos 10.000 bacterias, las sometemos a la gente y cada minuto contamos cuántas bacterias quedan. Y entonces, obviamente, conforme la gente va actuando, la población va a ir disminuyendo. ¿Queda claro? Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conforme el tiempo va pasando, nuestra disminución va acelerándose, va caminando. Conforme pasa el tiempo, va disminuyendo nuestra población bacteriana. Ese es el asunto. Y uno puede cuantificar con ciertos valores, uno puede cuantificar cuánto es la progresión de esa eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí tenemos una curva de eliminación de bacterias, pero podríamos tener una curva con una pendiente menos inclinada o podríamos tener una curva con una pendiente más inclinada. Y cada uno de ellos nos podría, perdón, cada uno de ellos nos da indicación de la efectividad de la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Entonces vean que la pendiente es qué tan inclinada está esta curva. Si yo pruebo dos agentes microbicidas, pongamos atención, yo pruebo dos agentes microbicidas en este ejemplo y hago la curva del agente A y me da esta curva. Y hago la curva del agente B y me da una curva con una pendiente menor. ¿Cuál de los dos agentes es más bactericida? ¿El A con esta pendiente o el B con una pendiente menor? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es más bactericida? ¿El A o el B? ¿Alguien que se anime?
Voy a preguntar así al azar. Cha, 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 chan. Daniela Salazar. ¿Está ahí, Daniela? Daniela Salazar. Ustedes se conectan, pero están como desconectados, ¿verdad? Vamos a ver. Evany Calderón. ¿Está Evany? Sí, profe. ¿Cómo le va, Evany? Bien. Bueno, Evany, dígame. Yo tengo esta curva de eliminación de bacterias. Esta es la curva A. Y grafico otra curva, la curva B, con una pendiente menor. ¿Cuál agente es más bactericida? ¿El A o el B? Menor, ¿cómo dónde sería, profe? Menor, vea la curva de la A. Esta es la curva de la que está dibujada. Si yo me imagino una curva acá, que sigue esta progresión, sería con una pendiente menor, ¿cuál agente sería más bactericida? Vamos a ver si la puedo dibujar. Véalo acá. ¿La están viendo? Sí. Esa es la curva de el agente B. La curva morada es el agente A. La curva celeste es el agente B. ¿Cuál de los dos agentes es más bactericida? ¿El que tiene la pendiente mayor, el A, o el que tiene la pendiente menor, el B? ¿El A, profe? El A, exactamente, el A. Ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver por qué, pero quiero que lo traten de entender intuitivamente. Ahora, imagínense, ya se me perdió ya me puse a inventar y se me perdió el cursor. Vamos a ver. ¿Lo encontró, bro? Se me fue el cursor, no aparece. A la izquierda creo que dice ratón. Sí, pero es que no le logro llegar ahí. Espérate a ver si lo encuentro. ¿Qué programa más malo este? Me puse a improvisar y ya me jodí. Aquí está, vamos a ver. Ahí está. Ahí apareció. Muy bien, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a dibujar otra curva. Vean que si yo dibujo esta acá, esta tiene una pendiente mayor. ¿Lo ven? Esa tiene una pendiente mayor. Esta pendiente menor. Esta pendiente intermedia y esta pendiente mayor. Entonces Evany nos dijo que probablemente esta que estoy señalando acá es menos bactericida que esta. Y esta es menos bactericida que esta. La que tiene la pendiente mayor es la más bactericida. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber eso? Desde el punto de vista de la cuantificación. Vean que yo lo puedo cuantificar para cualquiera de las sustancias que tenga. Ay, mira, y ahora se me quedaron las rayitas ahí. A ver cómo las elimino. Cha, 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 chan. Ya no vuelvo a inventar nada. Deshacer, deshacer. Ok, ya se fueron. Cierro acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo? El asunto es que yo puedo cuantificar generando un gráfico, sometiendo a una población bacteriana o microbiana a un agente bactericida, un microbicida, y contando en el tiempo qué tanto me está disminuyendo esa población. ¿Ok? Eso lo grafico y calculo este parámetro, que es un parámetro muy importante. Vean que yo siempre les soplo. Y entonces les soplo que les voy a preguntar en el examen, ¿qué es el parámetro D? El parámetro D es el tiempo de reducción decimal. El parámetro D. A ver si con esto... Profe, no tiene nada que ver como el decimal con que sea de... Como... sí, tiene precisamente, se llama el tiempo D, porque es el tiempo de reducción decimal. Excelente, muy bien. Por eso recibe ese nombre. ¿Qué es el tiempo de reducción decimal? Es el tiempo que yo utilizo con un agente microbicida en particular para disminuir
la población en un 90%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo para el sanipine necesito 1 minuto para matar al 90% de las bacterias, el sanipine tiene un tiempo de 1 minuto. Por el contrario, si el Tronex, y bueno, si esto lo pongo en YouTube es capaz de que se me vienen las compañías y me demandan, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, después lidiamos con eso. Pero si yo agarro el Tronex, y es un ejemplo totalmente hipotético, y en lugar de 1 minuto para matar el 90% de la población bacteriana, necesito 3 minutos, entonces el tiempo del Tronex va a ser 3 y el tiempo del sanipine va a ser 1. ¿Cuál es más bactericida? El que tiene un tiempo menor, porque requiere menor cantidad de tiempo para matar el 90% de la población. ¿Entienden? Vean que esto es fundamental, porque desde el punto y desde la perspectiva de saneamiento ambiental, de salud ambiental, de cualquier escalamiento y cualquier proceso industrial para producción de agentes de control de microorganismos, es necesario cuantificar los tiempos de reducción decimal, o sea, el tiempo o sea, este factor, el tiempo en el cual la población está disminuyendo en un logaritmo. Vean, les mencioné anteriormente que la diferencia entre esto y esto es de 10 veces. Entonces vean que para pasar de 4 a 3, por ejemplo, de 4 a 3, voy a requerir este tiempo. Para pasar de 3 a 2, voy a requerir este tiempo, que es exactamente el mismo, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a denominar el tiempo de reducción decimal. Vean que D está inversamente relacionado con la tasa de muerte, que es la tasa en la cual las bacterias se van a estar eliminando. Entonces, menores valores de D significan una mayor tasa de muerte o una muerte más rápida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en términos de efectividad del agente antimicrobiano, ¿qué es más conveniente? ¿Un D alto o un D bajo? ¿Qué creen ustedes? Fernanda Cruz, dígame. ¿Es más conveniente un D alto o un D bajo en un agente microbicida? Empecé a llamarlos y se desconectaron todos, ya se me están yendo. Es que como es la última clase que les doy, quiero que haya participación. Creo que Fernanda no quiere hablar. Fabiola Zamora. Tampoco. El más bajo, profe. Más bajo. Perfecto, Fabiola. Muchas gracias. Excelente, excelente. Mientras más bajo sea D, más efectivo es el tratamiento que estamos utilizando. Vean que es importante preguntarles para ver si están interiorizando estos conceptos, que es fundamental que ustedes se los lleven. ¿Ok? Y les aseguro que les va a servir muchísimo para el resto de la carrera. Esta era como la parte más matemática y más numérica de la clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para cualquier estrategia microbicida o microstática o bacteriostática o bactericida que vamos a utilizar, además de la efectividad del agente, que la efectividad del agente lo vamos a determinar, su efectividad intrínseca del agente la vamos a determinar mediante el valor D, tenemos también que la contraparte, o sea, las víctimas de la utilización de este agente, va a ser precisamente los microorganismos. Y hay características de la población microbiana que también van a intervenir en la capacidad de control por parte de la gente que vamos a utilizar para tratar de controlar esa población. Vean el tipo de factores que intervienen en las estrategias del control de microorganismos. Bueno, primero que nada, el tamaño de la población. Y el tamaño de la población es importantísimo. No es lo mismo eliminar a 10 millones de bacterias que eliminar a 1000 bacterias. Obviamente, a mayor cantidad de bacterias, más difícil y más extendido va a ser o va a ser necesario el proceso de eliminación de estas bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Es un concepto bastante sencillo. No es lo mismo la cantidad de flora normal que tienen ustedes
en su orofaringe, ¿verdad? Si ustedes abren la boca, se tocan el paladar, se tocan la parte interna de los cachetes, ahí tienen flora normal asociada en una cantidad manejable para nuestro sistema inmunológico, para nuestros organismos. No es lo mismo esa cantidad de bacterias que el hecho de tomar un hisopo, introducirlo, sembrarlo en una placa de crecimiento como un agar sangre que utilizamos en el laboratorio y dejar que esas bacterias se multipliquen. No es lo mismo lo que teníamos al principio que los cientos de miles de millones de bacterias que vamos a tener en la placa de Petri, en el agar sangre, una vez que esas bacterias crecieron. Obviamente, eliminar las bacterias en el segundo escenario va a ser muchísimo más difícil. ¿Ok? Entonces, obviamente, el tamaño de la población microbiana va a tener un impacto enorme. Por eso, en muchos procesos de saneamiento, primero lavamos, por ejemplo, con jabón, con detergente, con cualquier sustancia que nos permita remover la materia orgánica, y después desinfectamos. Después utilizamos la estrategia bactericida o la estrategia bacteriostática. ¿Para qué? Para tratar de eliminar la cantidad de bacterias. ¿Ok? Por eso cuando uno va a limpiar un sanitario, un excusado, por ejemplo, primero agrega un detergente, lava bien, remueve la materia orgánica y después desinfecta. Porque no es lo mismo enfrentarse a toda la plasta de materia orgánica que ahí se encuentra que enfrentarse a unos remanentes de bacterias que queden ahí. El tamaño de la población va a ser muy relevante. ¿Ok? También es muy importante la clase de microorganismos. No es lo mismo eliminar y matar a microorganismos que no sean esporulados que eliminar o matar a microorganismos esporulados, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de ver esporas en el laboratorio. Vimos las esporitas, que eran unos circulitos verdes en medio de una célula, y esas estructuras, como vimos en una clase ya hace algunos meses, esas estructuras son las formas de vida más resistentes que se encuentran en la naturaleza. Entonces, si usted quiere intentar matar microorganismos que sean esporulados, el tamaño de su cañón, el tamaño de su bala tiene que ser muy grande para tratar de eliminarlo. El tipo de agente bactericida que necesita tiene que ser un agente muy fuerte. Por ejemplo, las bacterias gram positivas son más resistentes que las bacterias gram negativas por la composición particular de la membrana de uno u otro microorganismo. Por ejemplo, las bacterias que están en fase logarítmica son más sensibles que las bacterias que están en fase estacionaria. Ahí vamos a tener también una diferencia. Entonces vean que vamos a tener diferentes características que son importantes tomar en cuenta para la eliminación de las bacterias. Tamaño, la clase de microorganismos. ¿Ok? Y después, obviamente, tenemos que tomar en cuenta características de la aplicación en sí. La concentración del agente bactericida o bacteriostático es fundamental. Por ejemplo, volvamos al caso del Sanipine o del Tronex. Si eso dice, tome una tapita de este producto y disuélvalo en 1 litro para que funcione, entonces usted lo disuelve a esa concentración y lo coloca sobre la superficie y debería actuar la vía. Pero si en lugar de tomar usted una tapita y diluirlo en 1 litro, usted toma una tapita y lo diluye en 10 litros, la concentración va a ser muchísimo menor y entonces la efectividad de ese agente va a disminuir. Entonces la concentración tiene un efecto importantísimo. Ahora que estamos con todo el protocolo para tratar de controlar y prevenir la transmisión del virus COVID, del SARS-CoV-2, utilizamos este montón de reactivos que son desinfectantes y estos vienen a una concentración en particular que nos aplicamos como antiséptico en las manos o colocamos sobre superficies inanimadas. ¿Ok? Todos estos reactivos vienen a una concentración que ha sido previamente probada, que es bactericida, que es microbicida. Si uno, por razones económicas, por ejemplo, decide diluirlo, puede llegar a perder efectividad, porque hay una concentración óptima a la cual este tipo de sustancias van a funcionar, van a actuar. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es el tiempo de exposición. No es lo mismo echarse alcohol en gel 1 segundo que echarse alcohol en gel en las manos 10 minutos. Obviamente, a mayor tiempo de exposición,
más chance de que las actividades bactericidas, microbicidas, bacteriostáticas se manifiesten y se expresen en la medida que es necesario. ¿Okay? Entonces el tiempo es un factor fundamental. Entonces ustedes también se van a encontrar en los insertos de cada uno de estos reactivos, se van a encontrar las indicaciones de que ese producto debe aplicarse por un mínimo de tiempo de tanto. Y ese mínimo va a ser el tiempo previamente determinado como el tiempo útil para eliminar las bacterias. La temperatura es otro aspecto externo, tanto a las bacterias, a los microbios, como a la gente, que van a tener un impacto en la eliminación. Generalmente, a mayor temperatura, mayor efectividad de los tratamientos antisépticos o de los tratamientos desinfectantes. ¿Ok? La temperatura también va a tener un papel. Okay. Y las condiciones locales también van a tener un impacto en la efectividad de un agente o no. Por ejemplo, ¿qué condiciones locales van a haber? La cantidad de materia orgánica. Ya se los mencioné anteriormente, pero voy a recalcar en esto. Por ejemplo, y van a perdonar ustedes la insistencia con el caso del COVID, pero bueno, creo que ha sido muy ilustrativo a múltiples niveles. Cuando ustedes van a ingresar a un establecimiento comercial, primero se lavan las manos y después se desinfectan las manos. Después se aplican un antiséptico. ¿Por qué hacen eso? El lavado de manos no mata las bacterias. El lavado de manos lo que hace es que disminuye la carga de materia orgánica donde puede haber bacterias. Entonces, al eliminar esa materia orgánica, estamos disminuyendo la carga bacteriana que tenemos en una superficie en particular. El mismo ejemplo que ya les mencioné, cuando uno va a lavar un sanitario, cuando uno va a lavar un excusado, uno primero agrega detergente, elimina la materia orgánica, enjuaga bien y después agrega la sustancia desinfectante. Entonces, la materia orgánica es fundamental. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, por un lado, aporta microorganismos. Los microorganismos van a estar viviendo felices de la vida en la materia orgánica. Ahí van a estar impregnados. Por otro lado, la materia orgánica ayuda a consumir el agente, hace que la gente se agote, se lo consume, lo gasta, lo elimina. La materia orgánica también puede inactivar a la gente. ¿Ok? Entonces, la presencia de materia orgánica siempre va a actuar en contra del proceso antiséptico o desinfectante que estemos utilizando en algún momento en particular. Siempre. ¿Ok? Entonces, es importante este aspecto. Siempre tenemos que utilizar estrategias para disminuir la cantidad de materia orgánica. ¿Ok? El pH es muy importante. Un pH ácido contribuye a la efectividad de los agentes. Y algunas interferencias que pueden haber entre agentes. Por ejemplo, el jabón inactiva a un agente químico en particular que se llama glutaraldehído. Y esas ya son interacciones específicas que se tienen que analizar y se tienen que describir y se tienen que reportar para cada agente en particular. Entonces vean que tenemos una serie de condiciones que nos van a impactar el funcionamiento de los agentes para el control de microorganismos en particular. ¿Ok? Ahora, ya entrando en materia de las diferentes estrategias que podemos utilizar para el control de microorganismos, vamos a ver qué estrategias antibacterianas, esterilizantes o desinfectantes podemos tener. En términos generales, podemos tener estrategias físicas o podemos tener estrategias químicas. Las estrategias físicas se basan en propiedades como cambios de temperatura o la aplicación de radiaciones, rayos como rayos X, rayos gamma, que penetran a los microorganismos y los matan. Por otro lado, tenemos las estrategias químicas que se basan en compuestos, en sustancias, en líquidos o gases también, que tienen propiedades que inducen la pérdida de viabilidad de los microorganismos. Entonces, básicamente tenemos esos dos aspectos, la parte física o la parte química. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, podemos tener una estrategia que no involucra agregarle o agredir al microorganismo por una estrategia física o agredir al microorganismo por una estrategia química, sino que podemos recurrir a estrategias
que involucran la separación de los microorganismos de la sustancia que queremos esterilizar o a la cual queremos bajarle la carga bacteriana. Por ejemplo, la filtración. ¿Ok? Entonces vean que podemos tener agentes físicos, agentes químicos o alternativamente una estrategia separada que significa que consiste más bien en separar los microorganismos de la sustancia a la cual queremos disminuirle la carga bacteriana o a la cual queremos esterilizar de forma completa. ¿Ok? ¿Cómo van a funcionar los agentes antimicrobianos? Bueno, hay muchas estrategias y pueden haber muchas estrategias que son muy inespecíficas. Pero vean que en este curso ya hemos visto de manera exhaustiva y de manera bastante descriptiva la estructura de los microorganismos. ¿Ok? Y entonces ahora que les mencione las diferentes estructuras, ya a ustedes se les hace familiar. Vamos a tener agentes antimicrobianos que dañan la pared celular. ¿Recuerdan ustedes la pared celular que tenían gram positivos y gram negativos? Peptidoglicano, membrana externa, membrana plasmática. Bueno, hay agentes que llegan, penetran, dañan estas 3 capas superficiales de las bacterias y por lo tanto destruyen a la bacteria, ¿verdad? Ustedes pueden claramente entender, por ejemplo, en el caso de nosotros, si hubiera algún agente que nos hace huecos en la piel, nos mata. Igual sucede con las bacterias. Si usted toma una bacteria y le agrega un agente que le hace huecos en su membrana, la va a matar, la va a eliminar. ¿Ok? También usted puede tener agentes que alteren la permeabilidad celular. ¿Qué significa eso? Tener sustancias, tener estrategias, cambios de temperatura, que toman la superficie de la bacteria y van a hacer que se haga más permeable. Y al hacerla más permeable, le van a echar un montón de sustancias que van a inflar a la bacteria y la van a romper. Entonces, claro, la alteración de la permeabilidad celular es una estrategia que mata a las bacterias. ¿Ok? También usted puede someter a las bacterias a agentes químicos que alteran las proteínas y los ácidos nucleicos. Ustedes saben que las proteínas son las moléculas efectoras de todas las funciones que requiere un ser viviente. Y si usted tiene una molécula, por ejemplo, pensemos en el alcohol. El alcohol es una molécula que agarra las proteínas y las precipita, las condensa, las enrolla, las aplasta y hace que esas proteínas no funcionen. Y si una bacteria está expuesta al alcohol y todas sus proteínas se colapsan, no va a poder funcionar. ¿Ok? Entonces, si usted tiene agentes químicos, por ejemplo, que son los más corrientes, los agentes químicos que le alteren las proteínas y los ácidos nucleicos, la bacteria no va a poder funcionar y no se va a poder reproducir. Evany Calderón acaba de levantar la mano. Dígame, Evany. Eso que dice usted como de que inhibir la síntesis proteica de los ácidos nucleicos, eso no puede ser como yendo haciendo como una metilación, porque la metilación, pues, no sé, es como una reacción química donde una molécula pequeña que se llama grupo metilo se agrega a otras moléculas y así. Entonces no tiene que, no es como eso, como que se hace una metilación de estos, de las proteínas y los ácidos nucleicos. Claro, la metilación es un tipo de modificación química Ajá. que puede ocurrir en proteínas y en ácidos nucleicos. Ahora, muchas veces ocurre de manera controlada en condiciones fisiológicas normales y esto no altera. Pero cuando ocurre una metilación descontrolada o cualquier otro tipo de modificación química descontrolada a nivel de proteínas y a nivel de ácidos nucleicos, claro que puede suceder el panorama que usted nos describe. Una proteína que tenga un montón de modificaciones químicas por todo lado, no va a poder funcionar adecuadamente y no va a poder realizar su actividad enzimática, por ejemplo. Entonces, claro, las modificaciones químicas tienen un impacto enorme en el efecto de los agentes antimicrobianos. ¿Ok? Entonces la inhibición y una metilación no va siendo como lo mismo. No, la metilación, vamos a ver, la metilación es una modificación química. ¿Qué es una modificación química? Que usted toma una molécula y le pega a otra molécula. Cualquiera de estos cambios se llama una modificación química. Por ejemplo, la fosforilación también es una modificación química. ¿Ok? Pero hay modificaciones químicas que ocurren en un contexto fisiológico y que más bien son necesarias para que las proteínas funcionen. Hay modificaciones químicas masivas que hacen que las proteínas pierdan su actividad enzimática
o ya no puedan sintetizar proteínas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay modificaciones químicas, agrupa todo, pero hay modificaciones químicas que tienen un efecto perjudicial sobre la actividad de la proteína o del ácido nucleico, y hay modificaciones químicas que son fisiológicas. ¿Ok? ¿Queda claro, Evani? Sí, profe. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, Evani. Ok, vamos a entrar ya a las categorías específicas. Control de agentes microbianos por agentes físicos. Primero que nada, temperaturas altas. Temperaturas altas. Y aquí vamos a entrar a estrategias que son utilizadas en altísima frecuencia por las estrategias, por las condiciones de control de microorganismos. ¿Ok? Entonces, temperaturas altas. ¿Qué es someter a una estrategia de control de microorganismos a una temperatura alta? Bueno, ¿cuál va a ser, primero que nada, preguntémonos cuál es el efecto de someter a una sustancia o a cualquier cosa que queramos controlarle la cantidad de microorganismos a una temperatura alta? ¿Qué va a ser la temperatura alta? La temperatura alta desnaturaliza las proteínas. Las proteínas tienen que tener su conformación normal para actuar, realizar su actividad enzimática, hacer que un ser vivo se comporte como tal. Si la proteína se desnaturaliza, ya no va a poder funcionar. La temperatura alta desnaturaliza las proteínas. Induce un cambio que hace que las proteínas cambien su conformación y ya no van a poder funcionar adecuadamente. La temperatura alta aumenta la fluidez de la membrana. Entonces, una bacteria sometida a una temperatura alta, se le abre la membrana, entran un montón de cosas y la bacteria se estalla. Y hay reacciones que obviamente no funcionan a temperatura alta. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa, lo que le permite a las bacterias respirar y generar energía en forma de ATP. Este es un proceso que no ocurre a temperatura alta. Entonces usted se puede imaginar que se agarra una bacterita y usted le calienta a su entorno, la somete a una temperatura alta, a la pobre bacteria le ocurren todos estos fenómenos y la bacteria va a sufrir muerte, va a perder viabilidad, no se va a poder reproducir y usted logró su objetivo, que era controlar la población bacteriana, la población microbiana. ¿Ok? Pues aumentar la temperatura obviamente nos ayuda a controlar la cantidad de bacterias que tenemos en un momento en particular. ¿Qué tipo de estrategias de aumento de temperatura vamos a tener? Ya que tenemos dos tipos. Vamos a tener calor húmedo y calor seco. O sea, podemos aumentar la temperatura en presencia de humedad o podemos aumentar la temperatura en ausencia de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos estrategias basadas en la presencia o no de humedad alrededor. ¿Ok? Vean, y esto es importante que lo anote aquí porque es muy importante, es un concepto fundamental. El calor húmedo siempre va a ser más efectivo que el calor seco. El calor húmedo siempre va a ser más efectivo que el calor seco. ¿Ok? Es más efectivo calentar la temperatura, dos calentamientos a la misma temperatura, pero en presencia de agua vamos a hacer más daño que en ausencia de agua. En presencia de humedad hacemos más daño que en ausencia de humedad. El calor húmedo es muy efectivo para desnaturalizar las proteínas. El calor seco requiere más tiempo y más temperatura. ¿Ok? Entonces, creo que hay un micrófono prendido. Voy a silenciarlos a todos, nada personal. Ya, pero si alguien quiere hablar, por favor, levante la manita y hablamos, ¿verdad? Nada personal, es simplemente para que no tengamos interferencias del entorno en la clase. Ok. Entonces uno puede cuantificar la eficiencia de cada uno de los calores y puede uno determinar el punto térmico letal, o sea, la cantidad de temperatura que yo requiero para eliminar una suspensión de bacterias en 10 minutos. O sea, yo puedo cuantificar, como cuantificamos la efectividad de un agente por el factor D, también puedo cuantificar el punto térmico letal. Yo agarro una bacteria y la someto a 40 grados. Y agarro otra y la someto a 50 grados. Y a otra a 60 grados y así sucesivamente. Y bajo cada una de esas condiciones, voy a cuantificar
la temperatura a la cual elimino totalmente las bacterias en 10 minutos. Ese es el punto térmico letal. También puedo calcular el tiempo térmico letal, que es el menor tiempo para matar una suspensión de bacterias a una temperatura y condiciones estándares. ¿Queda claro? Entonces puedo determinar estos dos parámetros que son importantes para cuantificar la eficiencia del procedimiento que estoy utilizando para matar a las bacterias. ¿Ok? Ok. Ya vimos entonces que el calor húmedo es uno de los métodos más efectivos para el control de microorganismos. ¿Qué tipo de calor húmedo vamos a tener? Bueno, uno muy sencillo, y aquí vamos a empezar a hacer referencias a los procesos que utilizan y que han visto ustedes de forma rutinaria en sus hogares, en sus trabajos, en sus centros de estudio, y que se aplican para controlar microorganismos. Vean, por ejemplo, el agua hirviendo. El agua hirviendo es simplemente tomar una olla metálica, ponerle agua, calentar esa agua, y cuando el agua hierve, ¿a qué temperatura está? ¿A qué temperatura hierve el agua? Bueno, generalmente está alrededor de los 100 grados. Y eso va a variar dependiendo de la altura a la que nos encontremos. A los 100 grados es a nivel del mar, pero conforme varía la presión atmosférica puede ser un poco menos la temperatura a la cual hierve el agua, pero siempre va a estar alrededor de los 100 grados. Entonces, cuando ponemos cualquier material en agua hirviendo, vamos a alcanzar condiciones que pueden disminuir enormemente la carga bacteriana. Ejemplo clásico, los chupones del bebé. Siempre queremos que el chupón que el bebé nuestro o de nuestro hermano, nuestros sobrinos, nuestros hijos o cualquier conocido, queremos que esos chupones que se va a introducir en la boca tengan la menor cantidad bacteriana posible. Entonces, una práctica común que probablemente ustedes han visualizado es que se pone a hervir agua, se agregan los chupones ahí y se hierven por 10 minutos. Es un procedimiento bastante exitoso para disminuir carga bacteriana. Obviamente, de previo, hay que disminuirle la cantidad de materia orgánica mediante un proceso de lavado, mediante un proceso de exposición a un detergente. ¿Ok? Muy sencillo, agua hirviendo. Otro procedimiento también muy sencillo, pero muy aplicado desde el punto de vista industrial de forma masiva para productos de consumo humano, es la pasteurización. Y vean que todos ustedes están familiarizados con este término, porque todos ustedes están familiarizados y están acostumbrados a buscar productos pasteurizados en un supermercado, por ejemplo, para su consumo. Por ejemplo, si ustedes van al mercado de la localidad en la cual ustedes habitan y entran a ese mercado y encuentran un queso que se ve sabrosísimo, riquísimo, sobre hojas de plátano, y el queso se ve fresco, radiante, y les dan una probadita y sabe a gloria, pero después ya a ustedes les entra la duda y le preguntan al distribuidor, ¿este queso está pasteurizado o no? Vea, Evany está muerta de la risa porque seguro se lo come sin pasteurizar, ¿verdad, Evany? ¿Verdad que eso sucede? O sea, el que se ve más sabroso y el que se ve más rico es el que le va a decir al productor, no, este no está pasteurizado. Ay, ustedes se quedan que tirar. Entonces mejor se van al puesto vecino donde está la cámara fría y agarran un queso bien envuelto y que la etiqueta dice producto pasteurizado. ¿Verdad que sí? O la leche. Ustedes se pueden encontrar leche pasteurizada y leche no pasteurizada. La misma cerveza es pasteurizada, ¿verdad? Ustedes obviamente no toman cerveza, pero la gente que sí hace eso, toma cerveza pasteurizada. ¿Ok? ¿Qué es la pasteurización? ¿Qué es la pasteurización? Es someter a un producto de consumo humano a un calentamiento por un periodo corto de tiempo. ¿Ok? Eso puede variar. Hay estrategias muy rápidas de pasteurización y hay estrategias un poco más lentas de pasteurización. Pero vean, por ejemplo, que hay estrategias de someter a los productos a 30 minutos a 62 grados. O usted puede disminuir el tiempo 15 segundos a 72 grados.
o una ultra rápida pasteurización, 1 o 2 segundos a 148 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Un calentamiento rápido a una temperatura suficiente para eliminar una gran cantidad de microorganismos patógenos. Vean que es un procedimiento que no esteriliza. No esteriliza. Si ustedes agarran productos pasteurizados de consumo humano y agarran esos productos y lo depositan sobre una placa de Petri con un agar sangre como las que usamos la semana pasada, van a ver que hay microorganismos que van a crecer ahí. ¿Estamos de acuerdo? Microorganismos que van a crecer. O sea, el producto no está estéril. Pero sí, este procedimiento disminuye enormemente la carga bacteriana de microorganismos patógenos y entonces van a ser aptos esos productos para el consumo humano. Si usted toma un queso no pasteurizado y toma un queso pasteurizado y a ambos le realiza un cultivo bacteriano, va a ver que el no pasteurizado tiene mucho más cantidad de microorganismos que el pasteurizado. Entonces la pasteurización no esteriliza, pero disminuye la cantidad de microorganismos, mata muchos microorganismos patógenos y entonces la pasteurización hace que el producto de consumo humano pueda ser precisamente utilizado para eso, para que un ser humano lo consuma. Entonces, pasteurización es calor húmedo por una corta cantidad de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y llegamos a el método estrella de eliminación de microorganismos. Y este sí es un método claramente esterilizante. La autoclave sí es un método que no solo disminuye la carga bacteriana, sino que elimina totalmente la carga bacteriana. Entonces, por ejemplo, en un caso muy hipotético de que yo les preguntara cuál es el método esterilizante en el examen, ustedes me dicen el autoclave, ¿verdad? Porque ese sí esteriliza, el autoclave. ¿Qué es el autoclave? El autoclave es una cámara donde el vapor desplaza el aire para dar una atmósfera en la cual la presión aumenta y tiene temperaturas mayores a los 100 grados. Es un sistema cerrado de volumen constante. Un aumento de la presión conlleva a un aumento de la temperatura. Lo que esteriliza en el autoclave es la temperatura, no la presión. ¿Ok? ¿Leyeron toda esta definición? Bueno, yo la leí y ustedes la oyeron. ¿Ok? Entonces, es una cámara cerrada donde el vapor desplaza el aire, aumenta la presión y aumenta la temperatura. ¿Han visto ustedes un autoclave en la casa de ustedes? De acuerdo a esta definición. ¿Han visto un proceso de autoclavado? Una cámara cerrada, una fuente de calor, sube la presión del vapor de agua y ese vapor de agua, con la presión que aumenta porque esto está cerrado, mata todas las bacterias. ¿No les suena familiar? ¿Les suena conocido? ¿Han visto algo así en la casa de ustedes? Como una olla de presión, profe, o algo así. Exactamente, exactamente. ¿Quién dijo eso? Isaac. Isaac fue. Sí, profe. Excelente, Isaac. Muy bien, una olla de presión. Por eso leí toda esta descripción que suena muy rimbombante, que la cámara, que el vapor, que desplaza, que las... Es una olla de presión. El autoclave no es ni más ni menos que una olla de presión y todos, creo que casi todos hemos tenido la oportunidad de ver una olla de presión, por ejemplo, para hacer frijoles, ¿verdad? Entonces, una olla de presión es una cámara metálica, o sea, un recipiente metálico que usted sella, que tiene un empaque para que no se salga el vapor, ¿verdad? Tiene agua en el fondo, usted la pone sobre el disco eléctrico que tiene o la cocina de gas o cualquier mecanismo que tengan en sus casas de habitación para calentar, usted la coloca ahí, le mete candela, entonces sube la temperatura. Al subir la temperatura, el agua se transforma en vapor de agua y se transforma en un gas que sube la presión. Y esa presión aumenta porque no puede salir, ¿verdad? En la olla de presión, ustedes han visto que hay una valvulita que brinca y de repente, de vez en cuando, deja salir un poco de vapor de agua. Pero en el autoclave real, se aumenta la presión hasta un nivel constante y no se deja salir durante todo el procedimiento. Entonces, en el autoclave, la combinación de la temperatura con el aumento de la presión generada por
el vapor de agua que se está generando por el calentamiento es la que tiene un altísimo poder bactericida. Un altísimo poder bactericida. ¿Queda claro? Es esa combinación la que va a dar al traste con las bacterias y los microorganismos que queramos eliminar de una sustancia en particular en un momento en particular. ¿Ok? Vean que en el autoclave vamos a alcanzar una presión de 15 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de 120 grados. Vean que la temperatura es alta, pero no es enormemente alta. Es una temperatura que es solo 20 grados más alta que la temperatura del agua hirviendo. Solo 20 grados más. Pero la presión es la que hace la diferencia. A esta temperatura se destruyen las esporas bacterianas en 10 minutos. Y si tenemos una condición que destruye a una espora bacteriana en 10 minutos, tenemos una condición capaz de destruir cualquier forma viviente sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque las esporas bacterianas son la forma más resistente de vida que tenemos en el planeta Tierra. Entonces, si tenemos una condición que nos elimina las esporas bacterianas en 10 minutos, tenemos una condición totalmente esterilizante. Es una condición que elimina a todas las bacterias. ¿Queda claro? Eso es fundamental que lo entendamos. Es fundamental. La espora bacteriana va a ser nuestro parámetro para ver si un método es esterilizante o no. Si tenemos un método que mata a la espora bacteriana, tenemos un método esterilizante. ¿Ok? El autoclave en 10 minutos elimina las esporas bacterianas. ¿Ok? Generalmente se deja 15 minutos para tener un tiempo de seguridad. En 10 minutos, más que suficiente, pero le damos 5 minutos más. Entonces es un proceso relativamente rápido. Dura cierto tiempo mientras llegamos a la temperatura a los 120 grados y aumentamos la presión, dejamos los 15 minutos y lo que más dura es mientras se nos baja la presión, ¿verdad? Mientras dejamos que este recipiente cerrado le baje la presión para que podamos abrir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una olla de presión? Si abrimos la tapa, antes de que la presión baje, nos explota en la cara. Igual sucede con el autoclave. Hay que dejar que baje la presión. ¿Ok? Entonces, lo que sucede con el autoclave es lo que les acabo de recapitular. Se hierve el agua para producir el vapor, se deja que el aire que estaba en ese recipiente salga y que todo ese espacio sea ocupado por el vapor del agua, y el vapor entra por todos los compartimientos, generando la presión que uno desea, la temperatura que uno desea, y ejecutando las propiedades esterilizantes de este procedimiento. Así se ve un autoclave. Así se ve un autoclave. Es un recipiente cerrado, vean que tiene una compuerta que es de una manipulación delicada porque tiene que quedar bien cerrada para que no permita que el vapor se salga. Y tiene una salida del aire para que el aire sea desplazado por el vapor del agua. Se calienta toda la estructura, aumenta la presión y se eliminan todas las formas vivientes que quedan en esa superficie. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vean, esta es la curva de temperatura y de presión que va alcanzando durante la esterilización. Y entonces comenzamos a 100, subimos a 120 y después cuando baja ya podemos abrir el autoclave y poder manipular el objeto que tenemos adentro. ¿Ok? Ventajas del autoclave. Tiene un calentamiento rápido, tiene un alto poder de penetración del vapor de agua, o sea, el vapor de agua va a entrar por todo lado. Va a haber mucha humedad y ya vimos que el calor húmedo es más efectivo que el calor seco. No es un método tóxico. Una vez que usted calienta y enfría, lo que usted metió ahí no tiene ninguna sustancia que sea tóxica y es útil para una gran cantidad de materiales, por ejemplo, vidrio, por ejemplo, papel, por ejemplo, metal. ¿Ok? Pero tiene desventajas. Hay ciertas sustancias que no se pueden esterilizar por autoclave porque se mezclan con el agua, por ejemplo, las grasas y los aceites. Y no se puede esterilizar sustancias o materiales que se alteren o que se destruyan por el calor o la humedad. Entonces tiene limitaciones.
Por ejemplo, hay suspensiones de glucosa que no se pueden esterilizar porque la glucosa se destruye por las altas temperaturas, se carameliza. Por ejemplo, si usted piensa en catéteres de plástico, jeringas plásticas, obviamente el plástico no se puede esterilizar por autoclavado porque el plástico se derrite, ¿verdad? Entonces, si usted tiene sustancias diluidas o materiales que sean susceptibles al calor, pues el autoclave no va a ser una buena estrategia. ¿Ok? Tiene una serie de cuidados para poder realizar un autoclavado de manera efectiva y eficiente. Por ejemplo, asegurarnos de que todo el aire sea evacuado. Es importante que el único gas que tengamos en la cámara esta cerrada sea el vapor de agua, que no haya aire ahí. Es importante los volúmenes de agua que tenemos con respecto al tamaño del recipiente. Se me abrió otro micrófono. Nicole, no sé si quería decir algo, Nicole. ¿Qué se me abrió? No, ya no. Ok. Cualquier cosa me preguntan, ¿verdad? Si quieren hablar. Perfecto. Es importante el autoclavado que se haga por separado. No hay que autoclavar material limpio con material contaminado. Es importante evitar la sobreexposición del material ya caliente, evitar sobrecalentamiento. Bueno, qué sé yo, una serie de cuidados que hay que tener que tal vez no es tan importante para efectos de esta clase, pero obviamente entender que es una técnica de cuidado, ¿verdad? En esta clase me importa que se lleven los conceptos, ¿verdad? No tanto los detalles. Tiene una serie de controles, nos vamos a brincar esta porque tampoco es muy importante. Ok. Eso es con respecto al calor húmedo, el calor del autoclave. Tenemos también pasteurización y agua hirviendo que los vimos, que son efectivos, disminuyen carga bacteriana, pero no son esterilizantes. El calor húmedo del autoclave es el que esteriliza. Calor seco. ¿Qué es el calor seco? Bueno, podemos utilizar como métodos de control y eliminación de microorganismos el calor totalmente seco. ¿Ok? Uno de ellos es la incineración. ¿Qué es la incineración? Quemar. Quemar es incinerar. Tomar una llama y agarrar algo y someterlo a la llama es quemar algo. ¿Ok? Por ejemplo, las placas de bacterias que ustedes manipularon en el laboratorio, pudimos haberlas agarrado, hacer un hueco en el suelo, echar leña, echar carbón, prender eso y quemar eso. Hubiéramos matado mediante quemar, mediante incinerar, todas las bacterias que ahí tuviésemos. En muchas localizaciones, en muchas localidades geográficas, todavía se utiliza el método de incinerar, por ejemplo, para deshacerse del papel higiénico utilizado y cualquier material de uso doméstico que esté en contacto con materia biológica que nos querramos deshacer. Nuevamente uno hace un hueco, hace una hoguera, hace una fogata, quema, incinera y elimina las bacterias. Entonces vean que es un método violento y absoluto, es un método que elimina totalmente a las bacterias mediante exponerlas a un procedimiento de quemado, ¿verdad? Y eso lo vamos a utilizar también en el laboratorio para poder eliminar a las bacterias, ¿ok? También lo podemos realizar mediante el horno de aire caliente. Podemos tener una estrategia de agarrar las sustancias y meterlas en un recipiente cerrado que también someta a las bacterias a una temperatura grande, pero no en condiciones de humedad, sino en condiciones de calor seco. ¿Ok? El horno de aire caliente, vean qué interesante, el horno de aire caliente puede llegar a una temperatura mayor que la temperatura del autoclave. Vimos que la temperatura del autoclave puede llegar a los 120 grados. Bueno, el horno caliente puede llegar a una temperatura mayor, pero no está asociado a la presencia de humedad. Y al no estar asociado a la presencia de humedad, por eso tenemos que utilizar una temperatura mayor. Tenemos que utilizar 160 grados. Pero ¿cuándo recurrimos a el horno caliente? Vamos a recurrir cuando la temperatura no puede estar asociada a la humedad para poder esterilizar. ¿Ok?
Cuando no se puede tener contacto con vapor, cuando tenemos que esterilizar ciertas cosas que no pueden estar en contacto con el agua. Entonces ahí utilizamos el horno de aire caliente. ¿Okay? Ventajas del horno de aire caliente. Permite esterilizar materiales que no se pueden autoclavar, obviamente. Tiene la ventaja de que los materiales salen secos del autoclave, como está tan asociado a la humedad, entonces obviamente los materiales van a salir húmedos. Ahí no van a quedar residuos tóxicos. ¿Por qué? Porque una vez que sube la temperatura y baja, el material nos queda como al principio. ¿Ok? Desventajas. Se requiere más tiempo. Calentamos a 160 grados, que es una temperatura mayor, y requerimos exponer el material a esa temperatura por más tiempo para que se logre el efecto. Obviamente es igual que el autoclave, una estrategia que nos sirve para material que no soporte temperaturas altas. Cuando hay temperaturas altas asociadas, la estrategia no nos sirve. Y es una estrategia, vean qué importante, es una estrategia en la cual el material tiene que estar muy limpio, muy limpio. Previamente hay que eliminar todo el residuo de materia orgánica del material. Eso hay que eliminar. Ahora, así como la temperatura alta es importante para el control de microorganismos, también podemos controlar los microorganismos con temperatura baja. Y ahí tenemos el proceso de refrigeración o el proceso de congelamiento. Vean que también es un tema recurrente al cual ustedes están sometidos en sus casas de habitación, en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio. Y tenemos el aparato perfecto para este tipo de control de microorganismos que se llama refrigerador. Y generalmente una parte de ese refrigerador tiene una temperatura todavía más baja que se llama congelador. Entonces la refrigeración y la congelación es una estrategia también física, también basada en temperaturas, que nos permite controlar los microorganismos mediante la temperatura baja. Ahora es muy importante, la temperatura baja no mata, no es bactericida. La temperatura baja es bacteriostática. Es una estrategia que impide el crecimiento de las bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva es una estrategia diferente. ¿Ok? Es una estrategia que sirve para preservación de alimentos y de microorganismos. ¿Ok? Y la temperatura baja lo que hace es que interrumpe el metabolismo, y al interrumpir el metabolismo no permite que las bacterias puedan generar todas las actividades necesarias para multiplicarse. Entonces hace que se queden en un estado latente, están como congeladas literalmente, y ya cuando sube la temperatura pueden multiplicarse, pero no mata a las bacterias. ¿Ok? Ahora, también una estrategia física muy efectiva es la filtración. Es tomar un filtro, pasar una sustancia por el filtro que tiene un poro que no permite el paso de la bacteria. Y al pasar la sustancia por ese filtro, entonces la bacteria se queda de este lado y la sustancia pasa por el filtro y se eliminan las bacterias de ese filtro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una estrategia conceptualmente muy sencilla. Una membrana que tiene un poro, el poro es de un tamaño menor a las bacterias, se pasa la sustancia, se fuerza la sustancia por presión positiva o presión negativa a través de ese filtro, la bacteria no puede pasar y entonces se queda atrapada y se elimina la bacteria. Es un método físico, se separa la bacteria de la sustancia. Vean qué importante, eso es un método muy útil para esterilizar materiales termosensibles. O sea, cualquier material, cualquier sustancia que usted le tiene que meter, por ejemplo, a un ser humano, un suero, una vacuna, qué sé yo, alguna sustancia que usted no puede autoclavar, porque al autoclavarla la elimina, la altera, la daña, usted la puede filtrar. Y de esa manera usted puede eliminar partículas. Se dice que no asegura siempre la esterilidad, ¿verdad? Pero sí es un método bastante efectivo. Vamos a permanecer con el concepto de que la estrategia reina, la estrategia madre para esterilizar es el autoclavado, pero bueno, la filtración podría ser eventualmente una buena estrategia también, utilizada adecuadamente. La desecación también es una manera de controlar los microorganismos. ¿Qué es desecar? Es secar, es secar.
Antes, probablemente ustedes han oído estas historias del siglo pasado, cuando no había refrigeradora en las casas de habitación, lo que se hacía con ciertos productos de consumo humano era secarlos. Por ejemplo, las carnes se salaban mucho porque la alta concentración de sal inhibe el crecimiento de muchas bacterias y además se secaban y uno se las comía bastante secas. Eso les prolongaba la vida útil muchísimo. ¿Por qué la desecación es una estrategia importante para controlar el crecimiento de microorganismos? Bueno, porque al eliminar el agua, ya la bacteria no puede acceder a la humedad que necesita para muchas de sus actividades y obviamente no va a crecer de la manera que lo requiere. ¿Ok? Entonces, eliminar el agua es una buena estrategia del control de microorganismos. ¿Ok? ¿Cómo se puede desecar? Mediante aplicación de calor, mediante aplicación de concentración osmótica. Ustedes saben qué es concentración osmótica, es el aumento de la concentración. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una mermelada en un supermercado, ¿a dónde la buscan? ¿En los compartimentos refrigerados o en los estantes que están a temperatura ambiente? Bueno, generalmente una mermelada se va a encontrar en los compartimentos que están a temperatura ambiente. ¿Por qué una mermelada no es necesario guardarla en un ambiente refrigerado? ¿Por qué? Si lo que tiene es una gran cantidad de carbohidratos y debería ser una fuente de crecimiento enorme para las bacterias. Bueno, resulta que la mermelada, a pesar de que sí, en efecto, tiene carbohidratos y tiene mucho, tiene carbohidratos en exceso. Y la concentración de carbohidratos es tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que esa concentración genera mucha presión osmótica, no permite que las bacterias crezcan y las bacterias mueren desecadas. Por eso, usted lo almacena tranquilamente en un estante a temperatura ambiente en su casa o va y lo colecta en un estante a temperatura ambiente en el supermercado. Eso es desecación. ¿Ok? Vean las concentraciones de azúcar, por ejemplo. Azúcar es la sustancia, una de las sustancias favoritas de las bacterias. Sin embargo, una mermelada que tiene mucho azúcar, la bacteria no va a crecer porque la concentración es altísima, 50%, 60%. ¿Okay? Esa es una buena estrategia. Radiaciones. ¿Qué son radiaciones? Radiaciones son rayos que no podemos ver. ¿Qué radiaciones tenemos a las que ustedes hayan oído? El microondas es una radiación. Los rayos X con los que se sacan placas, eso es una radiación. ¿Ok? Bueno, hay radiaciones que tienen una altísima frecuencia, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, radiaciones gamma, que penetran por una gran cantidad de superficies y las inactivan. ¿Ok? Entonces, la radiación es una estrategia que esta sí es altamente esterilizante. Esta se pone a nivel del autoclave. ¿Ok? Que son rayos, son aparatos que tiran rayos que penetran por todos lados, producen iones, generan radicales libres, y estos radicales libres van a alterar todas las moléculas de la vida de una bacteria. Ácidos nucleicos, estructuras proteicas, lipídicas, todo lo que necesite una bacteria para vivir. Tiene una gran penetrabilidad, o sea, penetra por una gran cantidad de superficies, ¿ok? Y es una estrategia muy importante para esterilizar materiales termolábiles, materiales que sean termosensibles, como jeringas descartables, sondas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todo este tipo de materiales que son importantísimos para la industria médica y que obviamente están compuestos por plástico y que no pueden ser sometidos ni a calor húmedo ni a calor seco, todos estos materiales van a ser sometidos a este tipo de radiaciones para ser esterilizados y ser utilizados en una diversidad de tratamientos médicos que son requeridos por el ser humano. ¿Ok? Entonces, la radiación también es una estrategia muy importante para el control de microorganismos. ¿Qué van a alterar? ¿Verdad? Tenemos la radiación ultravioleta, pero esta no es tan efectiva. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el control por agentes químicos, ya vimos los físicos, en el control por agentes químicos, vamos a tener sustancias que también ayudan a controlar. Y básicamente son los desinfectantes que ya mencionamos.
y las características que ya mencionamos. Aquí no quiero detenerme mucho, solo quiero mencionarles que el agente químico, o sea, la sustancia que va a tener un agente bactericida o microbicida, es muy importante que no sea tóxica. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el ser humano, obviamente no queremos intoxicarlo. Es importante que sea soluble para que se distribuya bien por todas las superficies que usted requiere, que sea estable, ¿verdad? Que usted lo agregue y no se inactive rápidamente, y que sea muy efectivo, ¿verdad? Obviamente para que mate. Vamos a, vean que tenga una gran capacidad de penetración y que no afecte el material que usted requiere, en el cual usted requiere controlar el agente microbiano. También es importante que sea, que no tenga un olor desagradable, ¿verdad? O sea, hay agentes químicos de aplicación sobre superficies que tienen un olor muy penetrante y ese olor obviamente no es compatible con la actividad humana, entonces no va a tener una buena utilidad, ¿verdad? Y es importante que sea, que tenga capacidad detergente, o sea, que limpie, eso es una ventaja sobre un agente químico, y que sea de un costo adecuado. Bueno, aquí tenemos una serie de parámetros que ya mencionamos, la concentración, el tiempo, el pH, esto lo vimos en la primera clase, parte de la clase. Más bien me interesa ver los diferentes tipos de compuestos que vamos a tener. Y no me interesa tanto la descripción química, ni que conozcan en detalle cómo actúan, sino ver el listado de compuestos que son importantes desde el punto de vista de sustancias químicas para el control de microorganismos. Vamos a tener los fenoles o compuestos fenólicos, ¿verdad? Ese es un tipo de compuesto. Y aquí vamos a ver la lista de compuestos que hay. Fenol y compuestos fenólicos. Los alcoholes, ¿verdad? El alcohol que lo utilizan ustedes todos los días, como el alcohol en gel, el alcohol de fricciones, es un método que también controla. Entonces tenemos fenol, tenemos alcoholes, tenemos los halógenos, como el yodo y el cloro. Vean que el yodo, ya lo mencionamos, que se puede colocar sobre heridas en la piel cuando tenemos alguna raspadura o cuando tenemos alguna herida o cuando se va a hacer algún procedimiento quirúrgico. Y el cloro, hartamente conocido por ustedes, para clorar el agua de consumo humano o el cloro que utilizamos en las piscinas también. Entonces tenemos fenoles, alcoholes, halógenos. ¿Ok? Cloro. Y metales pesados, esa va a ser la cuarta categoría, que si bien es utilizada, no es utilizada como un método químico de aplicación masiva. Sin embargo, compuestos de metales pesados como el mercurio, el plomo, el zinc, la plata y el cobre, se pueden utilizar como agentes bactericidas que en ciertas circunstancias son importantes. Por ejemplo, cuando uno tiene una quemadura, se puede colocar una cremita de nitrato de plata que tiene actividad bactericida. Entonces, esos son los 4 compuestos químicos que creo que es importante que nos llevemos listados como parte de las estrategias de control bacteriano a partir de esta clase. ¿Okay? Bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes en esta clase. Esta es una clase relativamente corta, ¿verdad? No quise entrar en mucho detalle con los aspectos químicos porque ya entramos en cuestiones de fórmulas y de nombres que no vienen al caso. Los conceptos generales los vimos al principio de la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Quedó como la mitad de la clase, todo el mundo se fue. Ya están agotados a estas alturas del semestre. Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. No hicimos receso porque realmente la clase era corta, no ameritaba cortarla. Y de hoy en 8 días, entonces van a tener la clase de microbiología de alimentos con Norman, un receso y después van a tener el laboratorio correspondiente. Y con eso estaríamos terminando la parte de teoría de este curso. Nosotros nos vamos a estar viendo hasta el siguiente examen, que va a seguir la misma dinámica de los exámenes anteriores, ¿verdad? Vamos a hacer un examen por Google Forms, se los vamos a hacer llegar por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp. Y ustedes lo van a bajar, lo van a completar y lo van a enviar. Por favor, no se les olvide, dentro de las cosas que tienen que completar, poner nombre e identificación. El carnet es fundamental.
Hay compañeros que se les ha olvidado poner la identificación, entonces me cuesta mucho saber a quién corresponde un examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces hasta luego y nos vemos pronto. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. ¿Profe? Buenas tardes. ¿Profe? Sí, Disculpe, ¿le puedo Buenas enviar tardes, una profe. consulta ahorita por correo? claro, claro. Consulta por correo o por WhatsApp en cualquier momento. Ah, bueno, No, sí es cierto. no hay Está bien, ningún ahorita le problema. mando un mensaje. Claro, Muchas gracias. perfecto. Muy bien, Hasta Doris. luego. Gracias. Chao.